dedicarle unos minutos a preguntas que han aparecido en el foro, interesantes, ¿no? Algunas además muy directas para Alfonso, para Luis Fernando. No sé si tú, Daniel, las has estado Sí, viendo y he quieres visto comentarlas. Pues mira, la de Luis Fernando, lo primero que le preguntan es si el hecho de preguntarle directamente a los adolescentes mediante una escala incrementaría el pensamiento de la ideación suicida. Bueno, yo creo que lo que ha comentado también Alfonso, que iba un poco en esa línea, ¿no? El hecho de preguntar en una escala, lo que quizás pueda, debemos entrenar a los profesionales a que puedan interiorizar estas escalas para hacerlo de un modo más amable dentro de las entrevistas con los adolescentes y que no quede un poco, y entendedme la expresión, que no quede como un interrogatorio, ¿no? Sino que quede como una conversación natural. Pero el hecho de poder hablar del dolor, del sufrimiento, de las situaciones tan complicadas que sienten y poder verbalizar, ¿no? Dentro de un continuum, es decir, has pensado en la muerte, si las respuestas son afirmativas, has pensado en tu muerte, has pensado en el suicidio, has pensado en tu suicidio, el poder hacerlo de un modo amable, ¿no? De un modo guiado y de un modo concreto no incrementa el riesgo suicida. Quizás sea una ventana de aire donde el menor pueda expresar lo que casi con total seguridad no ha podido expresar en su entorno más cercano, dentro de la familia, dentro de sus amigos, y que quizás se ha hecho en las redes sociales. Y poder hacerlo en un entorno controlado y profesional, sostenedor, validador de las emociones, pues es un mecanismo, ¿no? Es un factor de protección para poder ver qué le está ocurriendo a ese menor y poder usar y poder empezar a echar a rodar esta maquinaria, ¿no? Sanitaria, social, la maquinaria más institucional para poder solventar esa situación que le lleva al menor a una situación de mucho dolor. Pero contestando de un modo claro, no incrementa el riesgo suicida siempre y cuando el profesional sepa, ¿no? Canalizar, esté bien formado y realice un entorno dentro de un acompañamiento amable y sostenedor ese dolor que se vierte dentro de la consulta o dentro de un entorno educativo. Alfonso, ¿quieres añadir algo? Bueno, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Luis. Eso es una de las premisas que tenemos que tener en cuenta. Las dos cosas. Por un lado, que preguntar abiertamente no aumenta el riesgo, eso lo tenemos que tener claro. Y luego, en su día, nosotros, por ejemplo, cuando elegimos la escala que elegimos, es porque nos pareció muy sencilla y podía ser un pequeño guión para personas pues, no profesionales de salud mental que se enfrentaban de repente ante una persona con riesgo suicida y no saber qué preguntar, qué decir. Entonces, efectivamente, tienen que interiorizar estas preguntas, tienen, digamos que, estas preguntas forman parte de una conversación que estás teniendo con la persona que tienes delante, claro. Y ahora te preguntan, Alfonso, ¿a qué puede deberse la diferencia de conducta suicida entre chicos y chicas y que por qué han aparecido más, se le ha pasado más a las chicas, si es porque piden más ayuda, la escala que estabas hablando? Bueno, el hecho de que pidan más ayuda o que puedan expresarlo en un momento dado podría ser uno de los motivos, pero es verdad que esto no lo encontramos con frecuencia cuando se estudia el tema de suicidio, independientemente de menores, que hay más conductas que no llegan a ser fatales, conductas de tipo suicida, en mujeres que en hombres, mientras que en hombres hay más conductas que sí que llegan a ser fatales. Entonces, se ha pasado por ese motivo, tiene sentido que se haya pasado más a chicas, pero no hay un motivo más allá de eso. Sí que me parece interesante señalar que el tema del riesgo o el aumento de riesgo de conductas suicidas en menores en este tiempo que estamos viviendo está yendo al hilo de otro tipo de problemas de salud mental muy de los adolescentes, ¿no? Yo creo que muchos profesionales estamos viendo cómo en 2 años está aumentando de una manera muy llamativa los trastornos de conducta alimentaria y además de gravedad. Entonces, me parece que estamos en la misma onda cuando hablamos de estos temas. El que concretamente se haya pasado la escala más a mujeres que a hombres tiene que ver con que han hecho más conductas más expresivas, más externalizantes, ¿no? Te preguntan también si es un riesgo psicosocial que la familia tuviera antecedentes de suicidio, por normalizar el suicidio como una forma de muerte. Sí que es un riesgo psicosocial. Esto no se hereda en los genes, ni mucho menos. Lo que pasa es que hay una narrativa, por así decirlo, en las familias que obviamente tiene interiorizado al chaval, aunque no se hable abiertamente de este tema en casa,
pero sí que de vez en cuando ha salido el tema. Y hay ahí el mito de algún familiar que se suicidó, de un abuelo. Entonces, esto puede hacer que esté más presente en una persona que está teniendo síntomas ansioso-depresivos, plantearse esta posibilidad antes que otra, ¿no? Te preguntan, Luis Fernando, si la propuesta es eliminar ciertas informaciones sobre el suicidio en las redes, porque la persona que lo dice no cree que eso sea posible. Elaboré un artículo de investigación que creo que tú conoces, Daniel, sobre precisamente el vacío legislativo que tenemos sobre protección, que otros graves problemas como el grooming y sexting, ¿no?, se han podido proteger también legislativamente dentro de las redes sociales. Creo que hablar del suicidio en las redes sociales y de la autolesión se debe de hablar, ¿no?, y utilizar las redes sociales, Internet como un canal, como un altavoz muy potente para hacer una buena labor de prevención educativa a través de las redes sociales y a través de Internet, que es un medio natural que los adolescentes y la población infantil, nosotros ya también, nosotros como población adulta, ¿no?, y dentro de la tercera edad ya utilizamos como algo natural, como dentro de nuestro ADN social. Sí es cierto que debería haber una legislación específica, se debería de legislar de modo específico pues el posible cierre de determinados web, de determinados servidores, el poder canalizar, el poder hacer rastreadores digitales, vigilantes de la red, ¿no?, para que pudiesen contrarrestar la influencia negativa que las redes sociales mantienen en una conducta prosuicida dentro de las nuevas tecnologías. Pero sí es cierto que necesitamos una legislación específica que hoy por hoy no existe, ¿no?, y porque entraría dentro de lo que se llaman los derechos del ciberespacio, ¿no?, que entrarían directamente en conflicto con la Constitución, donde podemos divulgar y expresar nuestra opinión de forma libre a través de cualquier medio digital, ¿no? Habría que determinar en qué contexto, de qué forma, ¿no?, y qué tipo de intervención es claramente prosuicida y pudiera legislarse concretamente si hubiese algún tipo de inducción o de cooperación al suicidio dentro de las redes sociales mediante el uso, ¿no?, de las nuevas tecnologías para eso. Pero hoy por hoy no existe ningún tipo de legislación que al menos proteja eso. Y se debería de poder investigar y poder hacerlo de un modo urgente, porque realmente la influencia ya observamos que es alta. Ángel, hay 4 o 5 más. Si te parece, la dejamos para el final para no comernos mucho tiempo de los compis. No te oímos, Ángel. Sí, si te parece bien, hacemos... Si quieres contestar tú una que te han lanzado a ti, pregunta para Daniel, dice, ha verbalizado en su intervención que la sobreprotección, ¿no?, es una forma de maltrato. Si quieres contestar esa y... Mira, pues muy brevemente, yo considero que cuando yo, por ejemplo, como padre, que tengo 2 niñas, las sobreprotejo, le impido la oportunidad de aprender a resolver situaciones de forma madura cuando les venga bien. Y yo lo que he visto, no solo por la evidencia científica que te dice, por ejemplo, que los niños sobreprotegidos luego tienen incluso más riesgos de sufrir bullying, es que le quitamos la oportunidad de tener cierta tolerancia a la frustración que es necesaria para tener éxito en la vida. Entonces entiendo que cuando tú lo haces y tú entiendes que lo está haciendo por su bien, pues lo que está haciendo realmente es quitando la oportunidad de aprender. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias, Daniel y Luis Fernando y Alfonso. La verdad que, como decía Luis Fernando, el tema y la mesa da para haberle dedicado el foro entero, sin duda. Y ahora están apareciendo nuevas preguntas.